¿Puede un mexicano o cualquier extranjero abrir un negocio en Estados Unidos sin la necesidad de tener millones de dólares? La respuesta a esto es que sí. Y no es un proceso tan complicado como muchos se lo imaginan. Sí es tedioso, sí cuesta, sí tiene sus cosas y sus trucos y la información que hay que saber, pero no es algo imposible. De hecho, está muchísimo más disponible de lo que a veces nos podemos imaginar. Escogí este tema para este episodio porque les quiero platicar mi experiencia personal con respecto a todos estos temas. Hace un par de años abrí mi primer negocio en Estados Unidos y de ahí han salido otros. Lo hice por razones muy específicas que les quiero platicar en este episodio y también porque me he dado cuenta en estos años en los que yo ya estoy operando estos negocios que hay muchísima gente que quiere hacerlo y no tiene idea que está disponible y que no es imposible. De hecho, como lo dije al principio, no se necesitan millones de dólares para empezar. Así que les voy a explicar todo mi proceso, les voy a explicar las opciones que yo vi, con quién hablé, a quién contraté, cómo estuvo todo, cada uno de los detalles del proceso. Y también este episodio lo vamos a hacer en dos partes. De hecho, va a ser la parte 1 hoy y la próxima semana vamos a tener la parte 2. ¿Por qué? Porque es un tema muy profundo y son decisiones importantes de vida, de negocios, y no es como que otro tema que a lo mejor les puedo platicar más a detalle, porque les quiero platicar mi experiencia personal. Vamos a ver todo lo que se requiere para abrir un negocio en Estados Unidos, ya sea que seas americano o que seas extranjero. Voy a explicar los pasos para cada una de estas cosas. Y también les voy a explicar todo el tema de los impuestos y a todo lo que te comprometes una vez que decidas abrir un negocio en Estados Unidos. Que esto prácticamente aplica para cualquier país. O sea, si tú quieres hacer un negocio en algún país, siempre vas a tener ciertos compromisos. Entonces, por eso es súper importante que cuando tomes este tipo de decisiones estés seguro de lo que estás haciendo, o al menos de los primeros pasos que estás dando, que tienen esta decisión, que tiene un racional, un porqué, y que realmente te va a ayudar a crecer como persona, como comerciante, como mujer, hombre de negocios. Así que bienvenidos a este episodio. Es el primer episodio que grabo yo sola en video en YouTube. Ya saben que vamos a tener de las dos, vamos a tener invitados y vamos a tener episodios conmigo de negocios, de cultura, personales. Ya saben que me gusta a mí mezclar un poco todos los temas que yo soy. Así que bienvenidos a este episodio. Bienvenido a Con las alas en alto. Yo soy tu host, Karen Sagaón, y este es un podcast para consentir a nuestra vulnerabilidad, para empoderar a nuestra alma, para nutrir a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro intelecto y a nuestro corazón, y así volar todos con las alas cada vez más en alto. Espero que estén excelentemente bien y vamos a darle con todo este episodio porque es un episodio largo, como les decía. Antes que nada, quiero darles un poco de contexto de mi vida, de este tema en específico. Sé que a lo mejor va a llegar gente aquí que ya me conoce y que sabe un poco de mi vida, va a haber gente que no me conoce y que no sabe nada de mi vida. Entonces les quiero dar un poco de contexto de por qué estoy tratando este tema, por qué yo usé este tema en mi vida hace unos años, por qué lo sigo usando y por qué lo quiero compartir. Ok, primero vamos a dar el contexto. Yo soy Karen, tengo 32 años. Quien ya me sigue en redes desde ese tiempo sabe que hace 2 años renuncié a mi trabajo corporativo de 7 años. De hecho, en el intro del podcast lo explico un poco. Fue un proceso súper difícil para mí. Yo tenía un muy buen trabajo, amaba a mis jefes, la verdad me gustaba mucho lo que hacía, no me iba nada mal, pero llegué a un punto, y creo que a muchos les puede pasar en la vida profesional, que vas creciendo y pues las responsabilidades aumentan y esto hace que tengas menos tiempo para desarrollar otras cosas. Entonces yo desde hace años estaba desarrollando varios proyectos personales y llegué a un punto en que corporativamente ya no se podía sostener los dos. Era o uno o otro y yo ya no me podía comprometer a seguir creciendo en la vida corporativa porque justo por eso también renuncié, porque me estaban promoviendo y yo ya no podía dar más en ese entonces. Así que pues renuncié a mi trabajo. Sí quiero dejarles claro un poco también, para que tengan contexto de mi historia de vida. Yo soy mexicana, crecí en la frontera, también es por eso, en la frontera de Texas, de México con Estados Unidos. También es por eso que este tema no fue tan como ajeno a mí, porque yo crecí en la frontera, entonces yo vi como esta dualidad de países y amé crecer de esta forma, de hecho, porque me abrió los ojos a un panorama mucho más grande de lo que, no sé, no quiero comparar, pero creo que al menos a mí me sirvió para muchas cosas que estoy haciendo hoy en día.
Entonces, les decía, yo desde que estoy chiquita tengo como pasiones compartidas. Desde que estoy muy chiquita me encerraba en mi cuarto, me acuerdo, en primaria y en secundaria a escribir, porque yo estaba escribiendo un libro. Pero a la vez, si yo iba en el carro con mis papás, yo me acuerdo perfecto que veíamos un terreno, ya lo había platicado antes, íbamos pasando por un terreno y yo en mi mente de niña, que digo, güey, ¿qué onda conmigo? Yo pensaba, ay, estaría ahí bien padre poner un restaurante y cosas de ese estilo. Entonces a mí desde muy chiquita me apasionaban los negocios, como que ese tipo de industria, pero también me apasionaba mucho la parte creativa, el crear, yo quería escribir, yo me veía también haciendo películas, que de hecho no lo descarto en algún punto de mi vida. Me encanta esa parte de la creatividad, de la escritura, por eso comparto un poco de todo en redes, porque eso es lo que soy. Entonces, bueno, dándoles ese contexto, pasan los años, yo estudié economía, después de que me gradué también estudié escritura para empezar a desarrollar mi novela, que en eso estoy ahorita. Pero cuando yo renuncio, yo sabía que quería dedicarme a mis proyectos, o sea, eso sabía. Sabía que quería terminar mi libro, sabía que quería abrir mis negocios, no sabía bien todavía cómo iba a estar la onda de los negocios, solamente sabía que quería, porque desde que estoy chiquita quería yo tener varios negocios, o sea, me apasionaba mucho este tema. De hecho, yo me acuerdo que yo le pedí a mis papás cuando estaba chiquita que me llevaran al banco. No me acuerdo qué edad tenía, pero creo que era la edad mínima que puedes abrir una cuenta de banco. No eran 18, es esas de que cuando estás un poquito más chiquito y te dejan como con firma de tus papás. Me acuerdo perfecto que mis papás me llevaron al Chase en McAllen, que es la ciudad de la frontera donde crecí, o sea, con Reynosa y McAllen. Reynosa es la parte mexicana y McAllen es la parte americana. Me acuerdo perfecto que mi mamá me llevó al Chase para abrir mi cuenta y yo estaba mini. Digo, güey, ¿qué onda conmigo? O sea, como que me interesaba, o sea, yo no sabía bien qué onda, pero me interesaba el mundo de los negocios, del dinero, etc. Pero les digo, a la par me encerraba en mi cuarto a escribir poesía o escribir en general. Entonces, bueno, dándoles ese contexto, crezco, estudio economía, estudio escritura y me gradúo y me enfoco mucho, es más, pues 100% a la parte de negocios. Yo me gradúo y empiezo a trabajar en una de las empresas más grandes en México y pasé en esos 7 años que trabajé en esa empresa, en Alfa, no es como que sea un secreto, ya mucha gente lo sabe, pasé por prácticamente todas las áreas financieras, o sea, estuve en fusiones y adquisiciones de empresas que se le conoce como M&A, Investor Relations, viendo todo lo del stock y los stock markets, en planeación estratégica, you name it, literal estuve en todos los puestos financieros, lo cual puedo decir hoy en día que gracias a eso he podido desarrollar varios negocios que estoy desarrollando ahorita. Entonces pasa eso y yo renuncio, además me voy a Nueva York. Quien ya también me siga, luego literal entregué mi departamento porque vendí todo, entrego mi departamento, me voy a Nueva York, llego a Nueva York y yo no tenía idea de que iba a abrir un negocio en Estados Unidos. En ese entonces no era la prioridad, no era una urgencia ni mucho menos, no tenía las ideas todavía claras de ese proyecto. Pasa el tiempo y desde que me gradué yo empecé a hacer inversiones. Yo ya estaba muy metida en la parte de inversiones desde antes de graduarme, porque ya desde antes de trabajar y desde antes de renunciar, porque era algo que me apasionaba, empecé a comprar casas, remodelar, vender con el saldo que tenía de la empresa en aquel entonces cuando trabajaba. Estaba todavía chiquita cuando compré mi primera casa. No vivía ahí, yo la rentaba y luego la vendí cuando la remodelé, etc. Pero bueno, estaba muy metida en todo el tema financiero. Yo ya hacía inversiones en stocks, ya me había metido a estudiar ciertos cursos, etc. Entonces pasa que me graduó y la vida me llevó a un nivel mucho más profundo de esos temas. O sea, una persona me presentó a otra persona, luego me invitaron a tomar un curso, luego no sé qué. Entonces yo terminé, o sea, invirtiendo como en cosas que jamás me imaginé que me iba a meter a invertir. Y la vida me llevó como a ponerle forma a todas esas inversiones que yo estaba haciendo en ese entonces. Entonces cuando empiezo a ponerle forma a todas estas inversiones que yo estaba haciendo en ese entonces, porque ya no eran como cantidades tan pequeñas, o sea, sí, como que la vida me obligó, literal, y me llevó a ese camino. Cuando yo estaba tratando de poner orden a qué iba a hacer con todas estas inversiones y cómo iba a organizarlo, porque yo sabía por mis trabajos que existían empresas que se llaman, fondos de inversión, private equities, que se encargan de invertir. Entonces yo sabía que había empresas que se dedicaban a esto, era lo que yo estaba haciendo, pero a nivel personal, por así decirlo. Sabía que existían este tipo de empresas y demás.
Me puse a investigar como loca. Para esto, en ese proceso también viví varias complicaciones psiquiátricas. Quien ya sabe, también estuve medicada, me dio trastorno de adaptación porque me costó mucho adaptarme de la vida corporativa a la vida libre, por así decirlo. Tengo un episodio en el podcast más atrás de este tema, nada más está en Spotify y en Apple Podcast, así que ahí lo pueden encontrar. Pero bueno, me costó adaptarme, pero a la par estaba haciendo estas cosas, me pasaron muchas cosas en ese aspecto, pero el punto, y que alineamos un poco con esto de los negocios, es que me pongo a investigar como loca qué me convenía hacer. O sea, yo estaba haciendo en ese entonces inversiones en México e inversiones en Estados Unidos. Una cosa que a mí me preocupaba, o que yo no que me preocupaba, pero que yo quería ser eficiente, era en el tema de mis impuestos. Si una de las cosas que más aprendí cuando tenía un trabajo corporativo, por el tipo de áreas en las que estuve, es que, o sea, son lecciones de vida. Tienes que tener a un buen contador, tienes que tener a un buen fiscalista y tienes que ser una persona inteligente para eficientizar estas dos cosas. O sea, yo les puedo decir que hay gente que se ahorra millones y millones de pesos legalmente, en conociendo la ley o conociendo a gente que conoce la ley y que sabe cómo funciona fiscalmente los negocios y sabe que si A pasa, entonces B pasa y entonces C pasa y entonces si tú haces C, te evita ciertos costos de impuestos, etc. Entonces, como yo sabía, tenía este contexto por mis trabajos, pues yo como loca me puse a investigar de que, a ver, si voy a hacer esto formal como una empresa, mi idea era hacerlo como un mix entre un private equity que se les conoce y un hedge fund, que es como un fondo de inversión que literal se encarga de invertir dinero en muchas cosas, desde bienes raíces, stocks, forex market, stock market, hasta invertir de que en una película, invertir en una franquicia. O sea, es simplemente como una holding, una empresa que tiene a otras empresas abajo. Entonces yo quería crear algo así, entonces me pongo como loca a investigar por todos lados cuál era la mejor manera de hacerlo. Y por la mejor manera me refiero a fiscalmente. O sea, yo sabía un poco de cómo estaba el tema de los impuestos en México y en Estados Unidos. Sabía un poquito de cuánto costaba abrir una empresa en cada país, pero no el detalle. Entonces me pongo a investigar, empiezo a platicar con conocidos que estaban en ese mundo de las inversiones, empiezo literal a googlear abogados especialistas en estos temas porque mi familia en sí no se dedica a estos temas, o sea, no conocía a nadie que, o sea, fuera de cuando trabajé, sí conocía a muchas personas que trabajaban en este tipo de empresas porque eran mis clientes en Nueva York hace años cuando estaba trabajando en Alfa. Y por eso sabía que se podía y por eso sabía que había muchas cosas, pero no sabía el detalle de cómo se hacía. Entonces, bueno, me pongo a investigar como loca y todo esto se los estoy platicando porque quiero que les sirva de ejemplo de si ustedes quisieran hacer una empresa, qué racional tuviera que haber, o sea, qué tendrían que hacer, qué tendrían que buscar, ¿ok? Entonces, bueno, nos estamos dando el ejemplo de mi primera empresa en Estados Unidos. Entonces yo me pongo a investigar como loca, a googlear, dije, ok, si quiero hacer esto en alguno de los dos países, pues tengo que investigar dónde me sale mejor, ¿no? Entonces, esa es otra de las decisiones más importantes si quieres abrir un negocio en Estados Unidos. No nada más es por decir, ay, tengo un negocio en Estados Unidos. No, tiene que hacer sentido, tiene que tener un racional, ya sea porque tú quieres expandir un negocio que ya tienes en México o en otro país de Latinoamérica, o porque quieres abrir un negocio en X estado, porque ahí tienes partners que te pueden hacer crecer ese negocio, o porque a lo mejor en un futuro quieres irte a vivir en Estados Unidos o quieres aplicar la visa inversionista. Entonces, ok, o sea, pero que tenga un racional, o porque es tu sueño vivir en Estados Unidos, o en Nueva York, o en Florida, o en Los Ángeles, no sé, you name it. Pero tiene que haber un racional muy, muy fuerte detrás de esto, porque si no, pues se vuelve algo como cualquier otra cosa que no te va a apasionar y que lo vas a dejar fácil. Entonces, y como les decía en un principio, todo este tipo de procesos tienen sus compromisos. Entonces, regresando a la historia, yo empiezo a investigar como loca, hablé con muchísimos abogados. También me topé que pese a que soy de la frontera, hay muchísimos tabús con respecto a cuánto cuesta abrir un negocio en Estados Unidos. Y hay mucha información que los abogados en la frontera no tenían, o que yo me topé que no tenían, versus abogados con los que hablé en Florida, porque hablé con abogados en todos lados. No les estoy diciendo que les pague a todos, porque algunos fueron sesiones muy cortas e informativas,
pero hablé con abogados en Florida, en Los Ángeles, en Nueva York, en Texas, en 1000 lugares, y no nada más abogados, con agentes. Ahorita les voy a explicar qué consiste cada cosa. Hablé con muchísima gente, y cuando empiezo a hablar con toda esta gente, me doy cuenta que hay un gap de información. O sea, como que yo por lo que había escuchado cuando crecí también en Texas, era que si tú eres mexicano y querías abrir una empresa en Estados Unidos, necesitabas como que muchísimo dinero para que te pudieran dar una visa de inversionista. Y muchísimo dinero me refiero a que inclusive hay gente que ha pagado millones, o sea, fondeado una empresa millones para poder que le den la visa de inversionista. Entonces como que ese formato es como lo más común, es el tabú más fuerte que existe, porque efectivamente así es como mucha gente le ha hecho para abrir sus negocios en Estados Unidos. No lo critico, obviamente pues así fue como se les presentó la información, pero me empecé a dar cuenta cuando empecé a hablar con abogados de muchos estados diferentes que esa no es la única manera, y tampoco es la más común, y tampoco es la más barata. Entonces me empiezo a dar cuenta de eso, y empiezo literal a buscar videos en YouTube, a googlear, a leerme la ley. Literal me empecé a leer la ley de los impuestos en México, en Estados Unidos, qué pasa de un lugar a otro, qué pasa si los transfieres, qué pasa si... Este es un tema muy profundo y por eso les decía que son 2 episodios. Pero bueno, regresando al tema, empiezo a googlear, a hablar con abogados, me doy cuenta que existe este tabú muy fuerte de las empresas, de crear empresas en Estados Unidos. Y digo, bueno, pues yo tengo que verificar esta información súper bien. Entonces hablo todavía con más abogados, y resulta que cuando empiezo a leer también la ley de impuestos en Estados Unidos y la ley de los temas de negocios, me doy cuenta que era verdad. Me doy cuenta que no se necesitan millones de dólares para abrir una empresa, y me doy cuenta que hay muchísima gente que lo está haciendo ahorita. De hecho, es un sistema un poco que está agarrando mucha popularidad en Latinoamérica, en Europa, para personas de negocios muy específicas. ¿Por qué? Tú puedes abrir un negocio de cualquier tipo en Estados Unidos siendo extranjero, o siendo americano, obviamente, pues con mayor razón, ¿no? Tú puedes abrir un establecimiento físico, o sea, de que una tienda, una pizzería, no sé, lo que sea, o puedes abrir un negocio online. O sea, por ejemplo, toda la gente que vende cursos en línea y se dedica 100% a eso, o la gente que, por ejemplo, vende por Amazon, o vende en línea, vende productos en línea. También existen ese tipo de empresas. Entonces, cuando yo empiezo a investigar, resulta que mucha gente lo está haciendo o está creando empresas en Estados Unidos para evitar ciertos pagos fiscales, porque si tú tienes un negocio en línea como ese tipo que les mencionaba, de que pagar cursos online, vender en línea pero no tener presencia en Estados Unidos, y si cumples con varios requisitos puedes exentar impuestos, o sea, literal, legalmente pagarle 0 al IRS. Y este es todo un tema que a lo mejor les platico un poco más en la segunda parte, porque ahorita quiero enfocarme en la creación de los negocios. Entonces, bueno, me voy dando cuenta que esto existe, que hay muchísima gente haciéndolo, y yo digo, güey, pues si otros lo están haciendo, pues como, ¿por qué no voy a poder, no? Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que lo primero que hago cuando estaba hablando con los abogados y con los diferentes agentes era que no podía hacerlo sola. Y una lección súper importante que yo como que capté desde que empecé a trabajar es que, güey, hay cosas para las que tú eres bueno, agárrate de las que tú eres bueno, y para las que no eres bueno, contrata a alguien que sí es bueno. O sea, eso es como que una regla de oro que se me quedó grabadísima y que hasta la fecha no se me olvida. Entonces yo dije, o sea, ya leí, y creo que es algo importante. Si tú quieres hacer un negocio en Estados Unidos, sí tienes que investigar por tu cuenta para que no te hagan, o sea, no te chantajeen o no te cobren de más, etc. O sea, sí hay información que tú tienes que buscar, pero ya que tienes noción, ya que investigaste, ya que todo, entonces te toca encontrar a gente buena en lo que hace, que te pueda ayudar a lograr lo que tú quieres. Porque tú pudieras abrir una empresa solo, de que meter la solicitud y demás, pero no hay comparación con quien es un agente y ya se sabe el caminito por completo, sobre todo si eres extranjero, porque ahorita les voy a explicar qué es lo que se necesita. Entonces, bueno, yo me doy cuenta que necesito encontrar a un buen abogado y a un buen agente para que me haga todo este proceso. Por lo que ya había investigado, no iba a ser tan costoso, y por costoso me refiero que vamos a desmenuzar después el precio de cada cosa y demás, y con quién trabajé, les voy a recomendar, o sea, todo, pero no era costoso al nivel de miles y miles de dólares. O sea, con decirles que, no sé, el primer negocio que yo abrí, en total pagué unos $700 por la empresa, más servicios extras, que ahorita les voy a decir cuáles son esos servicios extras, lo cual, oigan, no es
o sea, no es la gran cantidad comparado con lo que se imaginan muchas personas. O sea, $700 no es... O sea, inclusive en México, por ejemplo, es más costoso abrir una empresa porque lo que tienes que pagarle al notario, el capital inicial que tienes que aportar es un mínimo. O sea, son muchas cosas que al final a mí me terminaba saliendo más cara abrir la empresa en México, porque aparte como yo iba a abrir un negocio enfocado a todo lo financiero, pues este tema estaba más cañón porque yo aparte ocupaba pagar unas licencias extras y en Estados Unidos no las ocupaba pagar, simplemente las necesitaba solicitar. Entonces yo hice mi análisis bien completo cuando tomé la decisión de que quiero abrir ese negocio en Estados Unidos. O sea, yo ya había investigado cuánto me iba a costar, que eso es súper importante. Investiga cuánto te va a costar en tu país de origen, cuánto te costaría en Estados Unidos y si realmente es mejor una u otra cosa. Porque les decía, no se trata de decir, ay, tengo un negocio en Estados Unidos. No, es de que sea una decisión racional para ti. Lo que sí tengo que decir es que hay muchas ventajas en hacer tu negocio en Estados Unidos. O uno de tus negocios, porque yo estoy segura que voy a seguir teniendo negocios en México y en Estados Unidos, porque yo quiero seguir explotando ambas oportunidades. Entonces, bueno, pasa eso, me pongo a investigar y demás, hago mi análisis y me doy cuenta que comparando ambos países, no nada más lo que me iba a costar, sino también fiscalmente lo que yo iba a pagar. Les voy a dar un ejemplo del tipo de cosas que ustedes tienen que buscar. Si es un negocio de ventas, o sea, de que si tú vendes, no sé, un producto, un servicio, es bastante parejo. O sea, simplemente tienes que comparar cuál es la tasa de impuestos en tu país de origen y cuál es la tasa de impuestos en Estados Unidos para que tú te des una idea de cuánto tendrías que pagar en un lugar y otro y saber si realmente te conviene, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de los tipos de impuestos porque en Estados Unidos no funciona como en otros países. Entonces, bueno, yo empecé a hacerme análisis, les digo, me doy cuenta que no nada más a mí en lo personal me iba a salir más barato el abrir la empresa en Estados Unidos, sino que también me iba a salir mucho más barato a largo plazo, por así decirlo, porque la tasa de impuestos que pagaba el primer tipo de negocio que yo abrí en Estados Unidos era menor que en México. Y les voy a dar el ejemplo. En mi caso era un poco más complicado. Les decía, si ustedes abren un negocio que venda, o sea, productos físicos o servicios, es muy parejo. O sea, la tasa en México puede llegar a ser 30-35%, en Estados Unidos, dependiendo del estado, pero bueno, varía y hay brackets igual que en otros países, dependiendo del monto que generes. En mi caso particular, como yo el primer negocio que abrí era un fondo de inversión privado, o sea, les decía, era un mix entre un private equity y un hedge fund, que luego puedo explicarles de qué se trata eso, porque esa es otra historia y es otro mundo. Pero bueno, quiero que sepan nomás que era para que se den una idea de todo lo que tienen que investigar, o que al menos yo les recomiendo investigar para que tengan todo súper amarrado. Entonces, bueno, me doy cuenta que me iba a salir más barato porque las inversiones no funcionan, y esto es interesante que lo sepan, por cultura general. Cuando tú, el impuesto que tú pagas por un trabajo, por así decirlo, pues es el impuesto general, o sea, es el impuesto que que paga alguien por el salario que reciba que trabaja en una empresa, y es el tipo de impuesto que paga también alguien que tiene un negocio y que vende fruta, que vende chamarras, que vende un servicio, que da clases de algo, ¿ok? Ese tipo de income, de ingresos, se cataloga como ventas. Esa es tu venta, ¿verdad? Pero en el mundo de las inversiones, en mi caso, hay otro tipo de ingreso que cualquier persona que haga inversiones, de hecho, pues lo tiene que saber, que se llama capital gains o ingreso por inversiones, que no es lo mismo que el ingreso, no paga el mismo impuesto que los ingresos por ventas, ¿ok? Y esto es súper interesante porque de hecho, por eso dicen que tienes que siempre estar invirtiendo tu dinero, porque el dinero que ganas por inversiones paga menos impuestos que el dinero que ganas trabajando para una empresa o vendiendo en un negocio. Está bien interesante ese tema. Entonces, bueno, ese tipo de ingreso que se llama capital gain paga un impuesto muchísimo más bajo en Estados Unidos que en México. ¿Por qué? Es un tema muy profundo y no voy a entrar a eso, pero yo me doy cuenta que es así y que todavía dependiendo de los estados, porque cada estado paga una tasa diferente, luego les explico en la segunda parte cómo está el desarrollo, me doy cuenta que la tasa iba a ser mucho menor. Aparte, si escogió un buen estado, todavía le puede sacar mucho más provecho, y yo digo, no, pues es que tiene que ser en Estados Unidos, o sea, no
como que ya no había otra opción para mí, era, tiene que ser en Estados Unidos, al menos este negocio. Entonces, pues ya, les decía, me enfoqué, o sea, por varias semanas a buscar, dije, ok, todos los abogados con los que ya hablé, ¿a quién voy a contratar? De todos los agentes a los que ya hablé, ¿a quién voy a contratar? Me aventé miles de videos de YouTube, me aventé miles de conversaciones, les decía, con abogados, con agentes, porque sí, o sea, lo padre de estos temas es que mucha gente, antes de que los contrates, te ofrece una llamada o varias llamadas, dependiendo de que algunos sí les tienes que pagar, pero bueno, puedes encontrar la forma de por ahí ser eficiente. Para que te den informes y que analicen tu caso y como que te den una idea de lo que te van a ofrecer. Entonces eso fue lo que yo hice. Y una de las razones también por las que quería hacer este episodio, porque muchos amigos me han preguntado cómo se hace esto, cómo le hice, y les he explicado un poco, pero creo que está bruto que aquí pueda poner todo para quien le interese en algún futuro hacer una empresa, pues tenga todas las herramientas, porque yo me tardé, no voy a decir que me tardé años porque mentiría, pero sí me tardé, no sé, yo creo que unos 2 meses en toda la investigación, en todas las pláticas, antes de meter los trámites. O sea, esto fue preparación, o sea, esto fue, les decía, saber que era la mejor decisión para mí. Esto era, les decía, en mi caso, todo lo que yo estaba invirtiendo, el tipo de cosas que estaba haciendo estaba creciendo mucho, gracias a Dios. Entonces yo tenía que ser inteligente con respecto a las decisiones que iba a tomar, porque literal, pues es dinero, y si abres un negocio es dinero. Entonces todos queremos ser lo más eficientes, vender más, ser lo más eficientes con nuestros impuestos, ganar más. Entonces eso era lo que yo estaba buscando. Así que en ese proceso de investigación me tardé unos 2 meses, más o menos, entre lo que me leía la ley, entre lo que encontraba abogados, agentes. Entonces les decía, aquí aplica ese consejo de busca gente más inteligente que tú o especialista en ciertos temas. Entonces, en una de esas ocasiones que yo estaba todavía googleando agentes, llego con un agente en específico porque me daba cuenta que los precios también eran bien diferentes. O sea, uno de los abogados que estaba hablando me quería cobrar, no sé, $1,500 por un trámite, $2,500 por otro, y en total tenía que pagar $5,000. Y luego un agente me estaba ofreciendo el primer trámite por $700 y el segundo por $800. Entonces, como que había una cosa de precios bien diversa. Entonces yo decía, bueno, pues, o sea, como que en quién confío, ¿no? Y total, en una de esas estaba yo pues viendo ahí, no me acuerdo, internet, Google, o sea, YouTube, no me acuerdo. Y llego con unos agentes que se llaman The ITIN, que luego les voy a poner aquí toda la liga y todos los detalles. Y empecé a ver su página, tuve una llamada, empecé como que a ver su historial, o sea, los investigué a detalle. Y después de que tuve la llamada y demás, me gustó mucho lo que me ofrecieron, porque se me hicieron muy justos, muy transparentes y como muy profesionales. O sea, tenían una plataforma, un sistema en el que te manejaban todo. Y aparte el precio es el mejor precio que yo encontré en todo lo que busqué. Y vaya que busqué, o sea, créanme que le busqué. Son los únicos que me ofrecían el paquete con todo lo que yo necesitaba por el costo mínimo. O sea, les decía, lo mismo que yo le iba a pagar a ellos, y creo que al final ese primer pago que les hice por ese paquete fue de $700, creo que $700, o sea, un tantito menos de 700, por abrirme la empresa, por darme, o sea, varias cosas, o sea, un paquete completo. Y ese paquete, otros abogados en Florida me lo estaban ofreciendo en 5,000 o en 4,500 o en X cantidad. Y yo dije, bueno, pues, o sea, obviamente todo es un riesgo siempre, ¿verdad? O sea, sobre todo cuando empiezas a trabajar con alguien que no conoces. Y yo dije, pues creo que vale la pena. La verdad sentí una buena vibra y sentí como que eran profesionales, que sabían lo que estaban haciendo. Aparte también vi sus recomendaciones, vi que habían trabajado con varias cámaras de comercio. Entonces, como que hubo varios aspectos en mí. Yo soy una persona muy intuitiva. O sea, yo sí soy de que, o sea, yo hablo contigo o veo como que algo y me late o no me late. Entonces, me latieron, dije, o sea, me arriesgo. Son $700 que en ese entonces les decía, comparado con lo que yo había buscado, era un precio bastante, pues bueno. Entonces me aviento y aquí les va algo súper importante, ahora sí, que tienen que saber. ¿Qué se necesita para abrir un negocio? Yo les voy a recomendar a The ITIN porque es con quien yo trabajo y sigo trabajando y me van a abrir más empresas y estamos haciendo otras cosas. Pero ¿qué se necesita realmente para abrir un negocio en Estados Unidos? Ahí les va la lista. Y todo esto es lo que les decía, que te lo hace un agente
o un abogado, cualquiera de los dos. Pero a mí, imagínense, o sea, a mí, yo investigué en Texas cuánto me costaba esto y era, o sea, muchísimo más caro. Por eso les decía que me fui dando cuenta que había todo un gap de información, o sea, como que en Texas nadie sabía lo que yo les estaba hablando, era como que no, eso no se puede, o eso de que, o sea, nadie conocía este sistema. Pero aparte porque me puse a investigar, como que hay mucha gente que les decía que estás usando este sistema de crear empresas en Estados Unidos, europeos o latinos, porque hay manera de pagar menos impuestos que en tu país. Entonces yo empecé a investigar a esta gente, o sea, empecé a encontrar casos de personas, investigué sus historias, o sea, leí cómo lo hicieron ellos, por qué lo hicieron y demás. Y se me hacía tan raro, yo decía, ¿cómo esta gente de Europa sabe esto? Y aquí en la frontera en Texas nadie sabe de esto, o sea, se me hacía muy, muy extraño. Entonces por eso también como que al principio no lo creía, era como que, ¿cómo güey? No puede ser tan fácil, o sea, aquí en la frontera la gente tiene que pagar millones casi porque les den una visa de inversionista y puedan abrir su negocio, como que, ¿por qué esta gente que está diciendo esto? O sea, suena demasiado irreal. A eso me refería con el hecho de que hay un gap de información y que ese gap se cerró cuando yo me puse a investigar, cuando yo me puse las pilas con esta investigación, y les decía, por eso no digo que sea lo más fácil del mundo, pero creo que si eres una persona que de verdad quiere algo, pues vas a ponerte a investigar y vas a ponerte a leer y vas a ponerte a googlear lo que tengas que googlear para saber si eso te conviene o no te conviene. Entonces, bueno, total, ahora quiero que pasemos un poco, ya que les estaba contando mi historia y por eso todo el background de mi historia, para que sepan qué tipo de negocio quería abrir, por qué tomé esa decisión. Y es la primera vez que cuento de qué son mis negocios. Ese fue mi primer negocio, pero luego habrá un episodio de puro tema de negocios, de mis negocios. Pero la verdad no hablo mucho de ese tema en redes a diario. Y cuando estaba pasando todo eso tampoco lo abrí tanto. O sea, sí compartía de que, estoy en Nueva York haciendo cosas del negocio o así. Pero no me iba al detalle porque no eres algo, o sea, al menos esos negocios no son negocios que se venden en redes. O sea, y por esto me refiero a que no es un producto que yo, o sea, todo el tema de inversiones que yo estaba haciendo no era algo que yo te estaba ofreciendo a ti, como, oye, lee mi poema, o de que compra mi libro, o compra mi curso. O sea, eran otro tipo de temas y yo quería mantener un poco como que esa, pues no voy a decir, no sé si privacidad, no sé si llamarlo privacidad, pero esa parte como de construir eso yo y luego después compartirlo como ahorita, que se crean espacios y oportunidades para hablar de estos temas. Y ahora sí, para irnos a la lista de las cosas que se necesitan, una vez que tengas a la gente, ¿qué es lo que le tienes que comprar a este agente? Le tienes que comprar 2 cosas principalmente, hay más cositas, pero lo más importante son 2 números y tienes que entender muy bien estos conceptos y se los quiero explicar porque yo me tardé en leer, en investigar para saber muy bien en qué consistían estos numeritos. Paso número 1, le tienes que comprar un EIN, la mayoría te arma paquetes, así que yo te recomiendo que si eres americano, pues bueno, esté el EIN incluido. Si eres extranjero, que esté el EIN incluido y que esté el ITIN incluido también. Ahora, ¿qué es cada uno? El EIN es la identidad de la empresa, se llama Employer Identification Number. Y este número es prácticamente como el número de seguridad social de la empresa o el número, por ejemplo, la razón del número de, por ejemplo, en México como los RFCs de cada persona de las empresas. Entonces, este es el número que le está generando una identidad fiscal a la empresa. Ese es el número que te van a pedir todos los bancos para hacer trámites. Cualquier cosa que tenga que ver con hacer algo para la empresa, te van a pedir este número. El EIN te lo da el IRS y es por esta razón que es muy importante que te lo hagas, o sea, que lo hagas acompañado de un agente o de un abogado para que no te equivoques, para que no tengas temas con el trámite. Lo que sí es que es un poco tardado, o sea, no es de un día para otro, depende del estado en el que vayas a elegir, porque es importante también, la gente te va a preguntar en qué estado quieres abrir tu negocio. Y eso pues también lo tienes que pensar bastante bien porque cada estado tiene una tasa de impuestos diferente y esa es un poco la cosa en Estados Unidos, lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces tienes que escoger, ellos te meten la solicitud al IRS directamente, tú firmas unos papeles donde viene como yo soy Karen, quiero abrir un negocio, shalala. Entonces ellos meten los trámites por ti y ya saben cómo funcionan los trámites. Usualmente
Depende del estado, pero puede tardarse entre 1 mes y 2 meses, inclusive dependiendo de la temporada, tal vez puede ser un poco menos, pero pues eso ya depende de cada caso en específico. Pero para que te des una idea de que son procesos que toman su tiempo, ¿ok? Entonces, la primera parte es el EIN, eso tiene que ver con la empresa como tal. La segunda parte eres tú como persona. Si ya eres americano, pues lo único que va a pasar es que cada vez que crees un negocio, te van a pedir tu Social Security Number para cuadrar como que ese ingreso de esa empresa va a estar yéndose o está ligado a cierta persona, ¿no? Porque pues las empresas no se crean solas, las crean personas como nosotros, entonces tiene el gobierno que ligar de quién es este ingreso que se está generando en Estados Unidos. Entonces, si eres americano, pues se va a ligar con tu Social Security Number, y si eres una empresa en la que solo eres tú el dueño, pues va a ser solo el tuyo. Si tienes socios, entonces va a ser el de tuyo y el de tus socios. Pero, ¿qué pasa cuando eres extranjero? Cuando no eres americano, pues no tienes Social Security Number. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comprar el equivalente a un Social Security Number para los extranjeros. Y este número se llama ITIN. Si existe, si se puede comprar, no es tan caro, dependiendo del precio que te dé cada gente, pero ese ITIN es el Individual Taxpayer Identification Number, y es prácticamente el día en el que tú te estás inventando en Estados Unidos, que tú empiezas a existir en Estados Unidos fiscalmente. Y como no puedo yo decir, ay, a partir de ahora ya voy a existir en Estados Unidos, lo que tienes que hacer es comprar un ITIN para que se asigne esa numeración. De hecho, la numeración de ITIN, de un ITIN, es la misma cantidad de números que un Social Security Number. Tú siempre, cuando ya te den tu ITIN, para cualquier trámite en Estados Unidos, cuando te piden tu Social Security Number, tú entregas tu ITIN. Ese es como el equivalente. Y yo les puedo decir que se pueden hacer prácticamente la misma cantidad de cosas con un Social que con un ITIN, con excepción de que no puedes trabajar para un negocio que no sea el tuyo. Pero hay maneras también de sí hacerlo, como consultorías, entre otras cosas. Por eso se los puedo explicar después, porque hay mucha gente que lo hace. Esto es todo un tema, y les juro que yo, conforme avanzaba en este proceso, me he dado cuenta de que no hay imposibles en estos temas de negocios. O sea, de verdad, el que quiere, investiga, y hay formas, o sea, hay maneras de crear oportunidades allá y de tomarlas. Entonces, bueno, este ITIN que les decía es el individuo. Ahora, el número individual, el EIN es el de la empresa, el ITIN es el tuyo como persona. Hay muchos agentes y hay muchos abogados que nada más te tramitan el EIN y que no te dicen que vas a necesitar un ITIN. Porque si tú solo tienes el EIN como extranjero, no te va a servir de nada, porque cuando tú quieras hacer trámites en los bancos, cuando tú quieras, no sé, comprar una propiedad o abrir una ubicación física para tu negocio, te van a pedir tu ITIN también, o tu Social Security Number. Y si no lo tienes, solo tienes el EIN, entonces te van a regresar y te van a decir, esto no funciona. Así que, ¿para qué sirve un ITIN también? Mucha gente usa este sistema también de crear una empresa y de tener un ITIN para, por ejemplo, crear negocios que compren y vendan propiedades, o para comprar una propiedad y empezar a rentarla en Estados Unidos. Entonces, muchos luego inversionistas es lo que hacen, de que dicen, me voy a generar un ITIN. Bueno, primero la empresa y luego el ITIN, porque tiene ese orden. Y voy a crear una empresa y voy a comprar varias propiedades en Estados Unidos y voy a estar rentando en Airbnb 4 de esas propiedades. Entonces van a tener ese ingreso y ligan ese ingreso con su ITIN y se les está generando un historial en Estados Unidos. Prácticamente lo que les decía era que tú naces allá fiscalmente cuando te crean un ITIN, y todo lo que tú hagas, o sea, todo el ingreso que tú vayas teniendo, todas las declaraciones anuales que hagas, todos los historiales de crediticios, porque también empiezas a generar historial crediticio, sobre todo, que eso yo sí te lo recomiendo, que busques que busques explotar todas las ventajas de un ITIN, porque se pueden hacer muchísimas cosas y puedes hacer crecer tu negocio en una gran cantidad, en grandes proporciones, si tomas todas estas oportunidades. Pero se pueden hacer muchas cosas. Puedes tener tarjetas de crédito, puedes pedir préstamos personales, préstamos para tu empresa, préstamos para comprar casas, o sea, puedes abrir una cuenta de retiro allá también. Les digo, se pueden hacer infinidad de cosas. O sea, lo único que legalmente no se puede es estar en la nómina de otra empresa. O sea, por ejemplo, si me habla McDonald's para decirme, Karen, te contratamos, yo no puedo decir, o sea, yo tengo que decirles, bueno, sí, pero tengo ITIN, entonces no puedo estar en tu nómina directo. Lo que hace mucha gente en esos casos es que es como si estuvieran por honorarios, y entonces la empresa te paga, digamos, mensual,
y tú le creas un invoice, o sea, una factura en Estados Unidos, obviamente. Y con eso ya tú estás trabajando como con la empresa o para la empresa, pero no directamente. Esto ya es algo muy personal y le estoy diciendo una táctica que usa cierta gente que quiere trabajar para ciertas empresas o con ciertas empresas para hacer, no sé, consultorías, o hay formas para todo, la verdad. Lo que te das cuenta también en este mundo es que para todo hay formas. Y bueno, esta es una forma. También otra cosa súper importante que hay que saber es que los ITINs también, o sea, el EIN y el ITIN los generan el IRS, las dos, o sea, los dos. Así que por eso les decía que un agente es como un facilitador entre el IRS y tú, porque él se va a encargar de que tu EIN y tu ITIN salga bien y salga a tiempo, o al menos en la menor cantidad de tiempo posible, porque el proceso está un poco así. Les decía, desde el momento en el que tú contratas a un agente, le pagas, le generas toda la información. ¿Qué te va a pedir el agente? Te va a pedir tu pasaporte. Te puedo decir que ni siquiera necesitas tener una visa para poder crear un negocio en Estados Unidos, porque no te piden que tengas una visa, lo que te piden nada más es tu pasaporte de origen. Te van a pedir cosas como tu pasaporte, te van a pedir unas propuestas de nombre para la empresa, te van a pedir que empieces a desarrollar un website, tienes que tener un website, eso sí. Te van a pedir que compres una dirección postal en Estados Unidos, que eso también ellos te pueden ayudar, si no tú lo puedes hacer por tu cuenta. Tienes también que comprar un número de teléfono en Estados Unidos para tu negocio, que eso también es facilísimo de hacer, inclusive aunque no vayas en Estados Unidos o que no estés allá. Entre otros detallitos de este tipo de cosas, son cosas que esto te puede ayudar los agentes o lo puedes hacer tú. Les decía que en mi caso yo hay ciertas cosas que hice por mi cuenta, porque como yo ya tenía cuentas en Estados Unidos, yo ya iba muy seguido, yo ya tenía como un cierto camino avanzado, yo no necesité de ciertos servicios. Pero por ejemplo, The ITIN ofrece tanto abrir empresas como conseguir, o sea, facilitarte tu ITIN, como ayudarte a abrir las cuentas de banco, como venderte SIM cards para el celular de tu empresa, como ayudarte con los websites. O sea, te ofrecen muchísimas cosas. Entonces ya depende de cada quien y de la situación de cada persona, qué tanto es lo que contrata, o sea, hasta dónde contrata a un agente. Entonces, bueno, lo que sí es importante es generar como cierta relación con el agente para que también pues tengas esa confianza de, oye, ¿cómo va mi trámite? Porque les decía que el EIN se tarda unos 2 meses, o sea, que es la primera parte del proceso, y hasta que ya te entregan el EIN con la identidad de la empresa, te entregan una cartita de unas 2 hojas, una o 2 hojas, que es como una carta del IRS donde viene el nombre de tu empresa, donde viene tu nombre, dice esta persona es la dueña de esta empresa, este es el número de identificación fiscal de la empresa. Entonces te lo entregan, y ese momento obviamente está muy padre cuando te entregan tu cartita con tu empresa. Es un documento del IRS, y eso lo puedes utilizar inclusive, por ejemplo, cuando viajas a Estados Unidos, para justificar que tú eres el dueño de la empresa. Es un documento muy importante, y ese documento te lo piden también todos los bancos. Cualquier tipo de trámite grande te van a pedir tu EIN, el EIN de la empresa, perdón. Entonces, una vez que ya está generado el EIN de la empresa, entonces es cuando se empieza el proceso para generar el ITIN. Y el ITIN se tarda otros 2-3 meses, que también volvemos a lo mismo, depende de la época, depende de la gente, depende de muchas cosas, pero digamos que en total se puede tardar por mucho, a lo mejor entre 5 o 6 meses. Les decía que en este caso también es bien importante que decidan muy bien en qué estado van a abrir su empresa o sus empresas, dependiendo del caso de cada quien. Yo les comparto esta historia un poco relacionada también con Nueva York, que muchos se preguntarán como que, oye, ¿por qué viene tanto a Nueva York y la mitad del año en un lugar y la mitad del año en otro? La verdad es que yo no lo tenía planeado. La primera vez que yo me fui a Nueva York no fue para abrir un negocio allá, como decía al principio del episodio. Yo me fui para concentrarme en mi libro, para vivir un poco como que este proceso de transición. Gracias a Dios se pudo dar, lo sé, o sea, sé que soy una persona afortunada, planeé muchas cosas para que eso se diera, también lo tengo que decir, pero yo no tenía idea de que el hecho de empezar a construir una relación con esa ciudad y un historial en esa ciudad iba a hacer una diferencia abismal en mi primer negocio. Eso de verdad que me encanta compartirlo, porque
es como que, bueno, para mí yo lo considero como que la vida es como si ya supiera desde antes de que yo iba a abrir un negocio ya, el primer negocio, que ya supiera que era el mejor lugar para mí, para estar, ¿saben? Entonces, les platico un poco de esta parte. Cuando yo, el año, cuando renuncio y todo este tema, yo, en el momento en el que estaba haciendo todos los trámites, yo estaba en México. Y luego cuando avancé con los trámites ya me tocaba irme a Nueva York otra vez. Y entonces me estaba yendo a Nueva York otra vez. Y yo dije, bueno, pues igual y avanzo ciertas cosas allá. Yo no me imaginaba que esta iba a ser la ciudad que yo iba a elegir en un futuro para el primero de mis negocios. Y la verdad es que no tenía idea de que iba a ser una diferencia tan abismal. Les platicaba que cuando yo tenía uno de mis últimos puestos en Alfa, yo trabajaba en relación con inversionistas, Investor Relations, como se le conoce en Estados Unidos. Y esta área lo que hace es atender a los inversionistas. Entonces, ¿dónde están la mayoría de los inversionistas en Estados Unidos y en el mundo? ¿O dónde se juntan? En Nueva York. Es literal el lugar financiero, la capital financiera del mundo. Eso siempre lo he sabido, pero como que yo nunca imaginé que yo iba a tener un negocio financiero en Nueva York. Y la vida como que me acomodó ahí. Yo me quedo impresionada porque digo, no manches, o sea, como que nunca, la primera vez que me fui cuando renuncié, hace años a mi trabajo, jamás me imaginé que iba a acabar, o sea, tiempo después iba a acabar teniendo un negocio ahí, para nada, un negocio financiero. Pero sí me di cuenta con el tiempo que era para mi caso el mejor lugar, por su gran mayoría por las oportunidades, porque yo me di cuenta de que, por ejemplo, yo haber hecho ese proceso en Texas, de esa empresa en específico, versus hacerlo en Nueva York, era una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque en Nueva York todo el mundo sabe que es un fondo de inversión, que es un private equity, que son los investments, cómo se manejan. Y por todo el mundo me refiero a todo el mundo bancario, de atención a cliente, de mucho de esa como gama. Entonces, cuando tú vas y haces trámites de cosas para un fondo de inversión, para cosas de inversión en Nueva York, es bien diferente a hacerlo en Texas. Y se los digo porque yo consideré abrir ese negocio en Texas en algún punto, porque pues era lo más sencillo también. Ahí estoy una buena parte del año porque mi familia ahí está siempre. Pero me fui dando cuenta que, oh sorpresa, o sea, en Texas casi nadie sabía lo que yo quería hacer, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo ayudarme, ni siquiera los bancos sabían. Entonces era como que, o sea, yo me doy cuenta de esto y en Nueva York todo lo contrario. En Nueva York hasta me podían decir los banqueros de que aparte te recomendamos hacer esto y sacar esta otra cosa y tener esta otra cosa porque tu tipo de negocio esto y el otro. Yo dije, güey, wow. O sea, jamás me imaginé que el haber decidido empezar a pasar tiempo en esa ciudad hace años iba a hacer una diferencia abismal para ese negocio. Entonces, por eso les digo que sí tienen que investigar un poco de qué estado va a ser el mejor para su tipo de negocio. Les daba los ejemplos de los que venden online, de los que venden cursos online, de los que venden por Amazon, que escogen estados en los que la tasa de impuestos puede beneficiarles cuando no tienen una oficina física. Por ejemplo, la gente que vende por Amazon, hay mucha gente europea que hace este esquema. Esta gente europea lo que hace es que abre una empresa en Estados Unidos y a través de esa empresa vende, por ejemplo, grandes cantidades de dinero, obviamente, por Amazon en Estados Unidos. Y lo que hace es que ellos no necesitan una oficina en Estados Unidos. Ellos trabajan remotamente, pues desde España o desde Portugal, del país de donde sean. Y tampoco necesitan una bodega porque Amazon, pues ya saben que Amazon tú les mandas el producto y ellos hacen la gestión por ti. Entonces prácticamente ellos están haciendo todas sus negociaciones desde casa o se van a Asia a conseguir proveedores o a otros lugares, pero realmente no necesitan tener una bodega en Estados Unidos física y tampoco necesitan tener una oficina física. Ya después si alguien quiere crecer, pues ya es muy específico. Pero hay mucha gente que usa ese esquema, que no le interesa irse a vivir a Estados Unidos, pero que simplemente le interesa hacer dinero y hacer negocios y ser eficiente con su dinero. Entonces está bien interesante. Y les cuento estas cosas para que se imaginen todas las posibilidades que hay. O sea, todas las posibilidades que hay. Les digo que el tema de crear negocios para vender cursos online se está popularizando mucho en Latinoamérica. Y así, o sea, yo les podría dar todavía más ejemplos, pero bueno, por eso luego les decía que va a quedar bien largo este episodio. Entonces les decía, empiezas los trámites con los agentes, te generan el EIN, te generan el ITIN, ves todo el tema de la página web de la empresa, ves todo el tema del número de teléfono, la dirección, que les decía que todo eso te lo pueden facilitar los agentes. Y para los websites hay de todo. Yo desde hace años para mi website usaba Squarespace, que la verdad me ha funcionado súper bien.
no es caro y aparte me encanta porque ya tiene muchas plantillas prehechas y están muy bonitas y no tienes que saber nada de diseño ni de computación, etcétera. Entonces a mí me encanta y yo Squarespace desde que lo usaba para mi página personal Karen Sagaón desde hace años, quien pueden entrar a mi página para verla y darse una idea de qué es lo que, porque todo está hecho con Squarespace y desde ahí cada negocio que yo he creado lo he creado con Squarespace, porque tampoco han sido negocios, les decía, que sean productos que se vendan al público ahorita. Entonces, en algún punto cuando haga otro tipo de negocios, pues seguramente cambiará la cosa. Si vendo cursos online en mi página, y de hecho Squarespace para eso también me ha funcionado súper bien. Entonces, bueno, ya cada quien decidirá en dónde abrir la página de su empresa, pero bueno, ahí tienen mis 2 cents de cómo me ha ido con Squarespace. Así que bueno, ese es por el lado de las páginas. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes todo tu paquete hecho? Ya tienes tus papelitos, ya te llegó tu papelito EIN, te llegó tu papelito ITIN. Ahora sí puedes irte a empezar los procesos bancarios de tu empresa. ¿Qué sigue? Sigue que te pares en un banco. En un banco también tienes que ser muy inteligente para escoger qué banco vas a hacer como tu aliado para tu negocio. Y es importante porque hay bancos que se especializan, por ejemplo, en procesos online, por ejemplo, para quien vende en línea. Hay bancos que se especializan en temas más financieros. Hay bancos como que depende mucho del perfil. En mi caso particular, yo me acuerdo que la gente me había recomendado varios bancos que usan mucha gente. Me decía, estos bancos son súper sencillos de manejarse, los usan muchos clientes que están abriendo negocios por tema de ventas online. Y como que es con los que más trabajan. Yo en su momento no quise tomar esas ofertas, yo me fui por mis bancos, como les decía, porque yo ya tenía cuentas en Estados Unidos y como eran temas de dinero, eran temas de inversión, iba a haber mucho flujo, iba a haber como ciertas cosas que yo aparte tenía que pedir todavía otras licencias para ese primer negocio y pasar por otros procesos bancarios. Entonces a mí no me convenía abrirlo en un banco como que no fuera tan comercial. Entonces yo por eso escogí en su momento a Chase y la verdad estoy encantada con ellos. Con ellos tengo todo en tema de negocios. Sé de mucha gente que también los utiliza, pero también tengo que decir, esto es importante, no todos los estados aceptan abrir cuentas para extranjeros, ese es punto número 1, y no todos los estados aceptan abrir cuentas luego de otros estados. Por ejemplo, si tú vives en Texas, esto aplicando para americanos, si tú vivieras en Texas y quieres abrir tu empresa en Wyoming o en Delaware, que esas dos son estados muy famosos para abrir negocios online, para todo lo que les decía de ventas online, Wyoming, Delaware y Florida. Florida era más popular hace unos años, pero bueno, esos 3 son estados como que han estado en su boom de apertura de empresas para ventas online. Si tú abres una empresa en estos estados, pero vives, por ejemplo, en Texas, es muy probable que si tú vayas al Chase o al Bank of America en alguno en Texas, te vayan a decir que no te quieren abrir la cuenta por el hecho de que la empresa no está en Texas. Lo que va a pasar es que tú tendrías que viajar a Wyoming o a Delaware o a Florida para abrir la cuenta de tu empresa. Es lo que mucha gente hace cuando es extranjera o cuando es americana, también aplica. Obviamente, si tú ya tienes un historial con un banco a nivel empresarial, pues ya seguramente abrir otros negocios. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo, por ejemplo, mi primer negocio ahorita está en Nueva York y luego quiero abrir otro en Wyoming y luego otro en Delaware y luego uno en Texas, porque así me conviene. Por ejemplo, yo pudiera abrir todo desde mi banco original porque ellos ya me conocen, ya tienen un historial conmigo, etc. Pero es muy diferente si tú abres tu primer negocio. En ese caso, por ejemplo, les decía, si tú vives en Texas pero quieres abrir una empresa en otro estado, en Wyoming o en Delaware, no todos los estados aceptan. ¿Qué estados sí aceptan abrir cuentas de otros estados? Por ejemplo, Nueva York, Florida, me parece que también en Wyoming, Delaware. Lo pueden revisar porque obviamente esto cambia, pero hay ciertos estados que sí te permiten abrir cuentas de cualquier otro estado. Todo esto que les estoy diciendo me da risa porque, o sea, lo vi en todo mi proceso de investigación que les estaba platicando en un principio. Me da risa todo este tema porque todo esto son cosas que yo aprendí también mucho cuando estaba haciendo mi proceso de investigación y veía videos y veía
muchas cosas que era como que viendo lo que habían pasado ciertas personas y todas las recomendaciones que te daban. Y luego cuando yo viví mi proceso también me di cuenta de que pues todo eso era verdad, que hay que ser inteligente con estas cosas. Entonces bueno, la verdad es que yo creo que le voy a dejar hasta aquí para este episodio. Aparte, creo que es bastante información. Yo sé que son temas muy específicos, pero bueno, nunca sabes a quién le puede servir. Vuelvo a lo mismo, este episodio no nada más es para como que, ay, anótale y para que sepas, sino también es para abrirte la mente. A mí me encanta luego escuchar casos así de cómo le hace cierta gente para ciertas cosas o cómo le hizo esta persona para hacer esto, porque a mí también me han preguntado, oye, ¿cómo has abierto negocios en Estados Unidos? O sea, ¿cómo le has hecho? ¿Cuáles son tus planes? ¿O a quién contrataste? Por eso yo quise hacer este episodio, o sea, porque quiero compartir un poco de mi experiencia, porque le pueda servir, porque le pueda abrir el panorama, no necesariamente para que lo haga, pero que le abra un poco ese panorama. Lo que sí también que les platicaba era que les conseguí un código de descuento con DITIN que no expira, y este código de descuento es AGAON50. Va a estar activo para todas las personas que en algún punto, si ahorita, mañana, pasado, les interesa abrir una empresa en Estados Unidos, van a tener un descuento en cualquier paquete que compren con ellos. Me da risa, realmente yo no lo pedí ese código para publicarlo en redes, pero la verdad es que se dio un poco porque varios amigos míos quieren abrir sus empresas y justo me estaban diciendo, y yo les dije, ay, ¿sabes qué? Déjame hablar con ellos porque la verdad tengo ya buena relación con ellos, a ver si me pueden generar un código para que les hagan un descuento, ¿no? Y hablé con ellos y ya me lo dieron y todo, y justo se estaba dando el hacer este episodio y dije, ay, pues déjame de una vez que para que la mayoría de la gente, para que la mayor cantidad de gente que le interese pues lo pueda aprovechar. Así que bueno, ahí tienen el código, su página es DITIN. Obviamente antes de contratarlos pueden revisar toda su página, pueden agendar una llamada con ellos, creo que ahí tienen chat en línea también. O sea, a lo que voy es que investiguen, o sea, investiguen, abran los ojos hacia lo que quieren, y creo que sobre todo es no tener miedo, no tener tabús en la cabeza de que es imposible, de que está dificilísimo, de que hasta que tengas millones de dólares si es que los llevas a tener. Entonces esa era mi finalidad, empezar a abrirles un poco el panorama. Inclusive tengo amigos en Estados Unidos que no saben cómo hacerlo, que son americanos, entonces por eso también quería compartirlo, porque si de por sí yo todo lo que les platiqué es como el overview, incluyendo el proceso extranjero, el proceso americano es todavía muchísimo más sencillo. Así que hasta aquí le vamos a ir dejando la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar un poco más de todo el tema de los impuestos, que les di un poco un resumen. Vamos a ver el tema de los estados, el tema de los impuestos y el que sigue. O sea, ¿qué pasa una vez que ya abriste un negocio en Estados Unidos? ¿Qué obligaciones tienes? Y también la pregunta de muchos, ¿cómo pudieras irte a vivir a Estados Unidos ya forever, teniendo una vez tu empresa? O al menos no forever, pero al menos conseguir como visas de inversionista, residencias de inversionista, green cards, etc. Esta es una puerta para conseguir eso sin la necesidad de tener que pagar las fuertes cantidades que les decía en un inicio. Es una puerta, tú prácticamente lo que sucede cuando, o sea, alguien, digámoslo, que creó sus empresas y que tuvo su ITIN, pasa el tiempo, va generando historial en Estados Unidos, va generando una identidad. ¿Qué es lo que pasa? Cierto tiempo después puede aplicar a residencias de inversionistas, a visas de inversionistas para quedarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya hay una identidad de Estados Unidos. Tú no vas a llegar nada más a decirle, hola, mi nombre es José, quiero vivir en Estados Unidos para poder trabajar aquí, no sé qué. Ellos te van a decir, güey, no tengo idea quién eres, José. O sea, no sé quién eres, tipo, o me pagas tanta cantidad y ya tienes una estrategia, o no te damos nada. O te contrata una empresa o no te damos nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú ya eres un empresario en Estados Unidos sin estar allá todo el tiempo o sin ser americano? Tú generas una identidad, les decía, un tipo de carta de presentación para Estados Unidos, y en el momento en el que tú decidas irte a vivir allá por siempre o algo así, ¿verdad? No por siempre, pero depende de cada quien. En ese momento, Estados Unidos lo que hace es que simplemente analiza tu caso, ve tu historial, ya todo lo que has hecho en los últimos años, y dice, claro, oye, José, claro que sí le damos una visa de inversionista, porque José anda bien movido con sus negocios, ya lleva pagando impuestos tanta cantidad de tiempo, etcétera. Pero sí tienes que ser muy inteligente, o sea, tienes que saber cuál es tu fin con esto, porque
cuando tú, por ejemplo, las otras personas que yo les platicaba casos, por ejemplo, que ciertos gente europea o gente en Latinoamérica que hace esto solamente para como una estrategia fiscal y que no, o sea, no abre nada, ninguna oficina o ninguna fábrica o nada en Estados Unidos, o algo físico, un establecimiento, entonces tiene ciertos beneficios fiscales, pero esos beneficios fiscales también hacen que tu identidad en Estados Unidos no vaya teniendo el mismo peso o el mismo impacto que la tuvieras si tú estuvieras pagando la tasa real de impuestos. Así que todo tiene su beneficio, pero también todo tiene su costo, entonces por eso les decía, tienes que saber muy bien por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. También eso luego te impide que crediticiamente tengan tu historial completo los bancos y que por lo tanto te puedan ofrecer más cosas. Entonces es algo muy personal. Yo en mi caso, yo sí he generado el historial completo, o es lo que estoy haciendo porque a mí me conviene para abrir otros negocios y hacer muchas otras cosas más y tomar las mejores oportunidades, porque es algo que me he dado cuenta. Y les decía, yo quiero tomar las mejores oportunidades en Estados Unidos y en México, así que, y en cualquier otro país que se pueda presentar la oportunidad. La verdad es que sky is the limit. Entonces les platico esto para que lo sepan, para que quien lo quiera hacer en algún punto tenga el racional bien sustentado y que no les salgan con algo después, porque estas son cosas que nadie te dice y que si cuando estás tomando la decisión y tomas una vía o la otra, va a afectar en un futuro lo que quieras hacer. Así que les decía, vamos a irle dejando aquí porque si no, se nos sigue yendo el tiempo. Muchas gracias por estar en este episodio. Me encanta grabar, la verdad estoy disfrutando muchísimo el grabar en cámara, en video, en YouTube ahora. Los episodios antes siempre eran, para ir cerrando, ¿no? Algo más personal. Los episodios eran nada más por Spotify y Apple Podcast, pero siempre, desde que yo estaba chiquita, y siempre digo desde que estaba chiquita, pero la verdad es que soy una persona que desde niña era muy soñadora y esto como que se vuelve todo un tema para mí, porque yo me acuerdo que cuando la primera vez que yo compré este micrófono yo lo compré cuando estaba en secundaria, ¿ok? Con todos mis ahorros. Tengo otros micrófonos que compré después que son iguales para invitados, pero realmente este es el original. Estuvo guardado años en casa de mis papás, todos los años que estuve trabajando, todos los años que estudié, porque nunca me animé a empezar a generar contenido en ese entonces, y menos un canal de YouTube. Pero realmente lo primerito, en ese entonces no existía Instagram ni nada de esas cosas, nada más existía YouTube, y yo me acuerdo que yo compré este micrófono específicamente para abrir un canal de YouTube. Me da risa porque hasta ahorita, 1000 años después, estoy haciendo este tema del canal de YouTube. Entonces la verdad lo estoy disfrutando mucho. De hecho me he sorprendido de como lo mucho que lo estoy disfrutando. No sé qué onda, pero les juro que editar para mí como que los episodios, digo, me ayuda mis amigos, y obviamente les pago por eso, pero para mí el planear episodios, el ver todo el tema de video, el ver todo el tema del audio, de que los clips y no sé qué, me encanta, o sea, lo disfruto demasiado. Por eso les decía que me encantaría en algún punto meterme a producción y cosas también de ese tipo de tele, de actuación, no sé, pero estoy disfrutando mucho hacer estos episodios en video y no me lo hubiera esperado, o sea, no era algo que yo tenía planeado, que lo iba a disfrutar tanto. Así que bueno, pues seguramente nos vamos a estar viendo más seguido. Nos vemos en la segunda parte, en la segunda serie de esta serie de episodios de cómo crear negocios en Estados Unidos. Obviamente es una primera también acercamiento que hago para todos ustedes. Quien tenga dudas, quien no sepa o esté atorado con ciertas cosas que expliqué, y porque si tenga ganas de abrir un negocio me puede contactar. Ya sabe que mi Instagram está abierto, ahí pues subo todo mi día a día, y aparte también siempre trato de contestar los mensajes. Entonces me pueden escribir si tienen dudas, me pueden contactar, porque la verdad yo encantada. Sé que son procesos que no todos comparten y por eso también lo quise compartir. Dije, güey, ya que tengo todo bien amarrado, ya es hora de compartirlo, porque si yo pude, tú también puedes y cualquier otra persona también puede, pero tienes que conocer las bases para poder tomar las mejores decisiones. Entonces hasta aquí nos quedamos. Que tengas un excelente día, semana, mes, yo no sé cuándo veas esto, pero bueno, gracias por estar aquí en Con las Alas en Alto Podcast. Yo soy tu host Karen Sagaón y nos vemos hasta la próxima.